Bueno, muy bien. Damos gracias al Señor, la oportunidad que nos da de estar este tercer día juntos, ¿verdad? Comenzando con esta tercera noche de esta segunda conferencia bíblica virtual. Damos gracias al Señor también por lo que han sido los 2 días anteriores, cada uno de los hermanos que han tenido la oportunidad de compartir la palabra, como también cada uno de los hermanos que han compartido testimonio y que también nos han acompañado con la música especial, ¿sí? Esta noche vamos a tener a nuestro hermano Jaime Loaiza. Estemos orando también, tanto por la conexión de internet de aquí, de allí, pero es maravilloso pensar de que estamos, no sé, a cuántos miles de kilómetros de distancia y poder estar en cierta forma unidos a través de estos medios, a través de esta tecnología. Cuando estábamos en Instituto Bíblico, y capaz de Jaime se acuerde, allí en Comedor decían, llegó carta para, ¿verdad? Y era todo un evento que te llegara una carta, ¿sí? Un mes esperando ahí que llegara, si es que tu novia o tu familia, ¿verdad? Mandaba algo, era todo un evento. Y ahora es impresionante que podamos estar viéndonos y charlando, y damos gracias a Dios por estas herramientas. Muy bien, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y espero en Dios que puedan ser de bendición para sus vidas, cada una de las cosas que hagamos hoy, como lo han sido también los días anteriores. Querido Dios, Padre Celestial, Señor, es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que venimos delante de ti, Señor, a agradecerte, amado Dios, por quien tú eres, por esa salvación tan grande, tan preciosa, Señor, que tú nos has dado, pero también la oportunidad de habernos dado tu palabra, Señor, y la oportunidad que tenemos de poder compartirla, Señor, con total libertad. Rogamos por nuestros hermanos que hoy por hoy no la están pudiendo hacer, Señor, que son perseguidos, que son torturados. Rogamos por, Señor, la fe de ellos, pero también rogamos por aquellos que están persiguiendo, aquellos que resisten, que hoy están rechazando, Señor, para que quizás tú les concedas que se arrepientan, Señor, y se conviertan a ti, Padre. Queremos, al igual que tú, Señor, que ellos procedan al arrepentimiento y puedan también disfrutar de la paz y el perdón que solamente tú puedes dar y que tanto está necesitando esta humanidad. Amado Dios, pedimos también por todo lo que es las conexiones, Señor, que seas tú poniendo tu mano y que podamos disfrutar, Señor, un hermoso tiempo alrededor de tu palabra y también con el tiempo de testimonios y cada una de las cosas que tenemos preparadas. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a compartir un PowerPoint y vamos a cantar voy a acompañar, ¿verdad? Una canción allí, y después de eso vamos a escuchar un testimonio. Vamos a cantar esta que es Venid, glorificad a Dios. Venid, glorificad a Dios. Dios nos creó para alabanza de su gloria, ¿verdad? Y ciertamente el ser humano haya sentido en su vida cuando glorifica a Dios, cuando vivimos para lo que Él nos creó, ¿sí? Y a veces perdemos de vista que podemos glorificarle aún en las pequeñas cosas, en las cotidianas. Dice allí en 1 Corintios que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y bueno, esta noche también queremos glorificar a Dios, así que les voy a invitar a que podamos cantar esta canción juntos.
Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro triunfo. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque la salvación descansa solamente en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Si fuera por nuestras obras, si fuera por nuestra santidad o fidelidad, ya lo hubiésemos perdido hace rato. ¿Sí? Saludamos también allí los hermanos que están, nuestra hermana Graciela, nuestra hermana Macris, también, si no me equivoco, de allí, se me fue, de México, ¿verdad? También nuestra hermana Patricia, ¿verdad? La familia Mansi, y cada uno de los hermanos que se hayan estado conectando también allí por el Facebook. Y bueno, a ver, vamos a ver si pudo conectarse. No está. Hoy se le iba a complicar. Había un hermano que había invitado para que pudiera estar compartiendo un poquito acerca del testimonio. Él y su esposa, ¿verdad? Ellos son profesionales, voy a compartir yo por ellos. Sabíamos que se le podía llegar a complicar porque justamente temas de trabajo, ¿verdad? Y horarios, y a veces se hace un poco difícil, pero
la familia Cordero Fallas, ¿verdad? El doctor Adrián y la doctora Sue, ¿verdad? Bueno, sus hijas, ellos son de allí, de Costa Rica, una familia que conocí hace muchos años atrás en el Templo Bautista, allí en Tibás, y me encantó porque ellos pusieron a disposición su profesión, ¿sí? Pusieron a disposición su profesión para poder ir por diferentes iglesias, ¿verdad? Y formar clínicas odontológicas, ¿verdad? Y armaron allí en una especie de combi para poder estar llevando todos los implementos a diferentes iglesias. Obviamente en este caso era solamente de Costa Rica. No sé si habrán logrado ir a algún otro de los países ahí cercanos, ¿verdad?, a Costa Rica, pero la idea era que ellos hablaban con el pastor y ellos se tenían que encargar de hacer, vamos a decir así, la lista, y ellos iban, atendían, y la idea era poder no solamente hablarle de la salud bucal y arreglarle sus dentaduras, ¿verdad? Hacer apliques, hacer caries, sacar dientes, lo que sea, sino también poder compartir del Evangelio y obviamente invitarles a que puedan estar asistiendo a la iglesia, ¿verdad? Lo que ellos hacían era que se cobraba algo muy simbólico y eso después se lo dejaban también como una ofrenda a la iglesia, ¿verdad?, que los recibía. Y me encantó, ¿verdad?, el corazón, la disposición, me encantó el hecho de que pudieran, ¿verdad?, lo que Dios les había dado, esa herramienta, su profesión, ¿verdad?, usarla para la gloria de Dios. Y saben, estos que trastornan el mundo entero, si bien ayer vimos que fue a Jasón, ¿verdad?, y a otros hermanos los que agarraron y llevaron delante de las autoridades, pero lo decían más que nada por el apóstol Pablo y podríamos decir así su pequeño equipo, como compartía o mencionaba anoche nuestro hermano Walter Acuña, ¿no? No eran muchos los que trastornaban el mundo, pero sí vimos, como nos enseñó nuestro hermano Román, que había un patrón en la vida de ellos. Era un estilo de vida, un compromiso, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia siguió trastornando el mundo entero, y eso es lo que vamos a estar viendo también hoy con nuestro hermano Jaime, cómo la iglesia fue la que continuó la obra, cómo ellos siguieron trastornando ciudades, trastornando aún las otras ciudades a sus alrededores. Pero ya no era Pablo, ya no era Bernabé, ya no era Silas, ya no era Tito, eran ellos. Y si hay algo que me encantó y que me hubiese gustado que Adrián y Sue podrían haber contado más de primera mano, ¿verdad? Personas que conocieron a Cristo, que tal vez después en otra siguiente campaña bucal, ¿verdad?, tal vez llegaron a ir de nuevo y ahora ya no eran los que venían, sino tal vez los que venían a atenderse, sino tal vez eran algunos de los hermanos que estaban para recibir a otros, ¿no? No sé, ellos podrían haber compartido un montón de cosas más como Dios les usó, ¿no? Y pienso en eso, el crecimiento de la obra se va a dar mucho más por hermanos que utilizan, ¿verdad?, las herramientas que el Señor les dio para poder llegar a un montón de otras personas, que tanto por el trabajo que pueda llegar a hacer el misionero o el pastor. No estoy desmereciendo para nada lo otro, pero sí animarte a eso, como tal vez le dijo Dios a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿Se acuerdan? Y tenía una vara. Y lo que Dios puede hacer. ¿Qué tienes en tu mano? Y tenía poquitos panes y poquitos peces. Pero eso en las manos de Dios, ¿verdad?, es suficiente. Y lo que tenés en tus manos, lo que Dios te ha dado, que lo puedas usar
para la gloria de Él, ¿sí? Me hubiese encantado, como les digo, poder haber tenido a nuestro hermano Adrián y nuestra hermana Sue, y que ellos hubiesen podido contar. Sabíamos que se podía llegar a complicar, pero bueno, el Señor sabe, y damos gracias a Dios por la vida de ellos. Allá en Costa Rica ahora son las 4 de la tarde, todavía es horario laboral, y bueno, a veces se hace un poco difícil, ¿sí? Muy bien. Vamos a escuchar una música especial, ¿sí? Una hermana de Perú, nuestra hermana Jessica, ella va a estar compartiendo una música especial para con nosotros, y después de eso oramos y vamos al tiempo de la palabra de Dios. Da servir a Cristo. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo y grande alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay, sí, en servir a Cristo. Gozo en el corazón. Cada día Él da poder y me ayuda a vencer, pues hay gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está en la pena o tristeza. Cristo todo vence ya. Gozo hay, sí, en servir a Cristo. Gozo en el corazón. Cada día Él da poder y me ayuda a vencer, pues hay gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, aunque solo ande yo. Es el gozo permanente que el Calvario nos logró. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder y me ayuda a vencer, pues hay gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo en la oscuridad, porque tengo el secreto de la luz y la verdad. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder y me ayuda a vencer, pues hay gozo, gozo en el corazón. Pues hay gozo, gozo en el corazón. Amén. 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 Gozo hay en servir a Cristo, ¿verdad? Y ciertamente tenemos el gozo de la salvación, ¿verdad? Pero también el gozo de poder seguirle, de ir conociéndole, seguirle de cerca, ¿no? No es un Dios lejano, no es un Dios que te salvó y bueno, te dejó, no, Él está cada día, su presencia, y poder seguirle de cerca, ¿no? Pero también poder servirle y ciertamente Él dejó buenas obras preparadas para que podamos andar en ellas, ¿sí? Él las preparó de antemano y damos gracias a Dios por la gracia del Señor, ¿sí?
Ahí nuestra hermana Irene dice que la palabra dé su fruto en esta noche, y quiera Dios que sí, que sea una vez más esta noche su palabra hablando a nuestros corazones, ¿verdad? Y allí nuestra hermana Norma dice buenas noches, hermanos, y el pastor Andrés dice muy buenas tardes, bueno, noches para nosotros, ¿verdad? A todos ustedes, Dios les bendiga. Y bueno, vamos a pasar al tiempo con la palabra del Señor. Hoy está nuestro hermano Jaime Loaiza para estar compartiendo con nosotros. Y Jaime, me gustaría que pudieras, bueno, compartirnos un poquito acerca de tu familia. Aquí tengo una foto de ellos, ¿verdad? Y compartirnos también un poquito acerca de qué es lo que estás haciendo para el Señor allí en, creo que Mississippi, me dijiste. Y bueno, y después de eso, el tiempo es tuyo, ¿verdad? Con la palabra, para que puedas compartirnos lo que Dios puso en tu corazón. Bueno, ante todo, agradecido a Dios por este tiempo. No se está Gracias. escuchando, Jaime. Ahora sí. Aló, ¿me escuchan? Ahora sí. Ok, ante todo agradecido a Dios por este tiempo, gracias por el privilegio de tener esta invitación y poder compartir la palabra de Dios. El Señor en su gracia nos trajo aquí al norte de Mississippi. Estamos en el límite entre lo que es Mississippi y Tennessee, hace 6 años, y Dios, luego de haber sido parte en plantar una iglesia en nuestra ciudad en Lima, el Señor utilizó el cuerpo de Cristo y ser enviados aquí para ayudar a comenzar una iglesia diversa, ¿no? Se le llama así porque es una iglesia que va a albergar diferentes razas, algo que es inusual aquí en esta área por el racismo, ¿no? Que siempre ha existido entre las personas de raza blanca y las personas de raza negra. Entonces ustedes deben de saber que parte de la historia no muy lejana, y me refiero a los años 60, el racismo afloró de una manera muy fuerte. Por eso hubo un movimiento el cual lideró Martin Luther King. Entonces siempre ha habido cierta tensión, de alguna manera no se manifiesta de la misma manera como fue en ese entonces, pero todavía quedan ciertos estragos de ello. Entonces el Señor en su gracia nos permitió ser parte de plantar una iglesia con esa visión. El Señor nos confirmó que nuestro tiempo ahí había concluido, siendo parte del tema de sembrar, plantar la iglesia. Creo que hemos sido parte de lo que es el proceso de plantar, ¿no? De establecer, de poner el cimiento, y ahora el Señor nos ha dado la oportunidad ahora de comenzar un nuevo proyecto. Ahora, por la gracia de Dios, estoy ocupando el cargo de, vendría a ser pastor de ministerios hispanos en la iglesia Brown Missionary Baptist Church. Esta es una de las iglesias bastante por decirlo así, reconocida en el área, debido a lo que es una iglesia que tiene 135 años. Es una iglesia de raza negra, ¿no? Ellos comenzaron esta iglesia con esclavos en los años 1800. Entonces, de verdad que es una bendición. Solamente el Señor ha podido hacer esto en nuestras vidas, y ahorita estamos comenzando a plantar una iglesia en la ciudad que vivimos, que se llama Hernando, o es Hernando, Mississippi, donde no hay testimonio de iglesias hispanas y latinas, y el Señor ahorita está confirmando si es que va a ser una iglesia dirigida solamente a la población hispana y latina, o va a ser de nuevo otra
otra fusión, por decirlo así, entre lo que es la iglesia, o mejor dicho, lo que es las personas de habla inglés y español, que vendría a ser una iglesia bilingüe, como lo que habíamos hecho anteriormente. Acá hay una necesidad, hermanos, con respecto a que no hay un testimonio para compartir el evangelio a los hispanos, a los latinos. Estamos en una área donde sí hay muchas iglesias para blancos y para morenos, pero no lo hay para hispanos y latinos. Entonces, eso es lo que Dios en su gracia nos está permitiendo hacer, aparte de otros ministerios sirviendo a la comunidad por medio de la iglesia local, como es las clases de inglés para los inmigrantes, como un segundo idioma, el ministerio en la prisión también para llevar el evangelio a los hispanos. Es lo que se ha podido estar haciendo para la gloria de Dios hasta antes que surgiera ese tema del COVID, ¿no? Así que eso es lo que podría compartir, hermano, para la gloria del Señor. Amén, amén. Bueno, y acá tenemos tu esposa, Serenit, ¿verdad? Sí. Esteban. Entonces, así es, Serenit, Esteban, que es el mayor, Samuel, que tiene 13 años, y Josué, quien tiene 9 años. Son la bendición y mi primer ministerio. Así es. Podríamos decir que Serenit es, bendita eres entre todos esos varones, ¿verdad? Sí. Así es. Dios te bendiga también. Gracias. Bueno, vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en las manos de nuestro hermano Jaime y que el Señor sea también bendiciendo toda esa nueva obra, ¿sí? Oramos. Querido Dios, Padre Celestial, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Padre amado, gracias también por la obra que tú has hecho, Señor, en mi hermano Jaime, Señor, y también en su esposa, sus hijos, y cómo tú le has usado, Señor, allí en Perú, pero también allí ahora en Estados Unidos, donde te están sirviendo a ti. Y Padre, hay una tremenda necesidad de trabajo entre los hispanos, Señor. Y gracias porque tú le estás guiando, Señor, a poder empezar esta nueva iglesia. Rogamos para que seas tú, Señor, haciéndole dar gracias, Señor, delante de la comunidad hispana, pero aún también terminando de confirmar, como él nos compartía, Señor, bien el rumbo de la iglesia, Señor, si bien sabemos que siempre va a ser el de ganar almas, el de edificarlas, Señor, en tu palabra, el de poder equiparlas para que otros más también puedan salir en su momento a otros lugares, Señor, pero para que también tu iglesia pueda trastornar esa comunidad con el Evangelio, Señor. Padre, sé tú cuidando, Señor, de su vida y de la de su familia. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. El tiempo está... Bueno, de todo, también quería decirles que seguro ustedes entenderán, debido a la amistad y sobre todo a la bendición que tengo, ¿no?, de poder conocer a mi hermano Cristian Montaldi, ¿no? Él me ha permitido poder predicar las próximas 3 horas, así que vamos a tener paciencia. No, es simplemente quiero romper el hielo, quiero simplemente decirles, hermanos, que vamos ahorita a preparar nuestras mentes, nuestros corazones para enfocarnos en la palabra de Dios, y para ello permíteme compartir contigo un poco acerca del contexto del pasaje que estudiaremos el día de hoy, el cual ustedes ven que es 1 Tesalonicenses capítulo 1, y para ello permíteme recordar contigo el segundo viaje misionero de Pablo y Silas. Ellos habían llegado a Tesalónica y estaban predicando a Cristo por medio de las Escrituras, como lo podemos ver en Hechos capítulo 17. Si tú tienes tu Biblia, por favor, acompáñame a Hechos capítulo 17 y vas a poder ver
ahí el contexto de cómo comienza esta iglesia en Tesalónica. Cuando leemos este pasaje aparece un hombre llamado Jasón, un hermano en Cristo, que era un hombre importante en Tesalónica, y Jasón había hospedado a Pablo y a sus compañeros. Él los había hospedado, ¿no?, ahí en su casa, y debido a la predicación que Pablo tuvo ahí en Tesalónica, Jasón y algunos otros hermanos fueron traídos a las autoridades, ¿no?, y al no encontrar a Pablo en su casa. Y ahora vamos a ver ahí ese remarcable suceso, ¿no?, que sucedió cuando las autoridades declaran acerca de Pablo y Silas, en Hechos 17:6, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y es el versículo de la conferencia. Era obvio esta declaración que se refiere al efecto que había producido la predicación de la palabra de Dios y del Evangelio en toda esta área. Luego de estas circunstancias, un tiempo después Pablo llegaría a Corinto, donde escribiría 2 cartas a los hermanos de Tesalónica, aquellos hermanos que él había encontrado ahí en la casa de Jasón, aquellos hermanos que habían sido arrestados con Jasón. Él les va a escribir ahí, ese grupo de hermanos, un par de cartas, y es la carta que nosotros encontramos en 1 y 2 de Tesalonicenses. Estas cartas fueron dirigidas a ese grupo de hermanos, y quiero que te enfoques en ello. Estas cartas estaban dirigidas a los hermanos que habían recibido a Pablo, y Pablo ahora les va a escribir esas cartas para animarlos, pero también los va a exhortar acerca de algunas falsas acusaciones que Pablo estaba recibiendo. También los va a animar con respecto a la persecución que ya los hermanos de la iglesia estaban sufriendo ahí. También les va a recordar acerca de la pureza moral. Va a exhortarlos acerca también de la vida holgazán. Los va a ayudar a poder corregir un mal entendimiento acerca de los eventos futuros. Y también va a asegurarles la esperanza que tienen en Cristo Jesús en la venida. Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en el ánimo que Pablo le va a dar a la iglesia en la carta a la iglesia tesalónica. Y estando Pablo en Corintio, él había recibido la información que Timoteo le trajo. Él estaba ahí en Corinto, ya había pasado un tiempo, y Timoteo regresa y le da a Pablo una información acerca de esta iglesia joven que había surgido de ese momento de Hechos capítulo 17. Y esta iglesia probablemente se inició en la casa de Jasón, con un grupo de griegos, judíos y algunas mujeres adineradas. Y el apóstol Lucas registra un detalle muy importante de estos hermanos que ya habían comenzado la iglesia, ahí en Hechos 17, capítulo 17, versículo 7, que dice: y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¡Wow! Miren la declaración de estos hermanos que ellos estaban declarando a Jesús como rey. Todos estos se refiere a la joven iglesia en Tesalónica, quienes estaban proclamando a Jesús como rey. En medio de una sociedad que estaba gobernada por el imperio más cruel y más pagano de ese entonces, el imperio romano. Ellos estaban proclamando a Jesús como rey. Y proclamar a Jesús como rey significaba oponerte al César. Por ende, eso era una muerte inmediata. Y me gustaría que nos enfoquemos en el tiempo posterior de lo que sucedió en Hechos 17:6, con respecto al versículo de la conferencia.
Y mi oración para el propósito de este mensaje sea que nos animemos con lo que Dios hizo a través de esta pequeña iglesia ahí en Tesalónica. Que nos animemos como creyentes en el hecho de ser parte de la iglesia local. Que nos animemos en el hecho de que somos parte del cuerpo de Cristo. Y teniendo esto en cuenta, que nos amemos unos a otros y en el hecho todavía de animarnos de ser parte de la iglesia local para la gloria del Señor. Y teniendo esto, vamos a leer juntos el pasaje que apareció en sus pantallas, ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por favor, permítame orar y pedirle al Señor que sea Él hablándonos en esta tarde. Oremos. Padre, te damos tantas gracias porque tenemos los medios por los cuales podemos ser parte de que tu palabra corra. Y Señor, en este momento yo te pido en el nombre de Cristo Jesús algo que no merezco. Señor, no merezco ser tu siervo, no merezco ser tu mensajero, pero tú me has llamado para tu gloria, porque Señor, tú te complaces en usar lo vil y lo menospreciado del mundo, para que tú seas glorificado, para que en la debilidad tu poder se perfeccione. Y Señor, en esta tarde yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que transformes nuestro corazón y nos lleves, Señor, al entendimiento de lo que tú quieres de nosotros como siendo parte de la iglesia local. Oh Dios, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y lo que aprenderemos en esta tarde, lo que vamos a aprender en esta tarde es una iglesia que impacta en su entorno. Eso sería el título de una iglesia que impacta en su entorno. Y leíamos en el versículo 2 que Pablo menciona su agradecimiento a Dios por los tesalonicenses. Ahora, ¿su agradecimiento de qué? Su agradecimiento era debido a la obra de Dios en ellos, es decir, lo que Dios estaba haciendo en la vida de los tesalonicenses. Como habíamos dicho, la iglesia tesalónica
Era una iglesia pequeña, una iglesia joven, pero eso no importó que la iglesia impactara en su entorno. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo es que ellos impactaron en su entorno? ¿Qué causó que los tesalonicenses impactaran en su entorno? El pasaje nos dice que la iglesia tesalónica se basaba en 3 cimientos, y esto quiero que tú lo recuerdes y te lo grabes en tu corazón y que tú lo puedas compartir a otros hermanos, que lo anotes en tu Biblia, que tengas un resaltador, porque estos 3 fundamentos lo debes de tener tú en tu vida y tu iglesia local. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Repito, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y tercero, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer punto esta tarde, que van a verlo ahí en sus pantallas, el primer punto es su obra de fe. Su obra de fe. Su obra de fe se refiere a la fe que es de la gracia radical. Esa fe que proviene de la gracia de Dios. Esa fe que proviene como regalo de Dios, el cual es un don de Dios, como dice en Efesios. Entonces su fe era una fe verdadera, era una fe viva. ¿Por qué decimos que era una fe viva? ¿Por qué decimos que era una fe que llevaba a hacer una obra, su obra de fe? ¿Por qué? Porque su fe obraba, su fe era práctica, su fe estaba en acción. De la misma manera como el apóstol Santiago se refirió de Abraham, cuando vemos esto en Santiago capítulo 2. Ahí ustedes lo tienen en su pantalla, dice Santiago 2:22, ¿no veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahí está hablando de Abraham. Y sabemos quién es Abraham. Abraham es el padre de la fe. Entonces, debemos decir que la razón de su fe que obra era debido al objeto de su fe. Su fe, el don de Dios, pero también su fe tenía un objeto. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? ¿Cuál es el objeto de la fe que tenían, de su fe que tenían los tesalonicenses? Jesús. Jesús es el objeto de su fe. Jesús era el objeto de su fe, y por esta razón, Pablo, mira lo que va a decir en los versículos 8 y 9. Mira lo que va a decir. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La iglesia tesalónica, teniendo a Jesús como el objeto de su fe, esto hacía que proclamaran el Evangelio. Esto hacía que proclamaban al Señor Jesús por todas partes. Donde iban, ellos proclamaban a su Señor, a su Salvador. ¿Te imaginas ser parte de esta iglesia? ¿Te imaginas? Imagínate el tremendo impacto de esta iglesia que había causado en su entorno, al punto que el apóstol Pablo, imagínate, mira lo que va a declarar el apóstol Pablo.
Imagínate el impacto que había logrado para que el apóstol Pablo, el que es en sí el misionero de misioneros, el plantador de iglesias de plantadores de iglesias, obviamente dentro de nuestro estándar como servidores, porque no hay nadie como nuestro Señor Jesús, pero tomando en cuenta a Pablo, ¿ok? Para que él dijera, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mira esta frase, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y Pablo además, mira lo que dice. Ellos mismos, ¿de quién se está refiriendo ellos mismos? Se está refiriendo de los inconversos, de las autoridades. Dice, de ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los siglos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Te imaginas? Que el impacto que habían logrado, que hasta los mismos inconversos estaban diciendo cómo era esta iglesia, cómo había sido su conversión, cómo ahora ellos estaban viviendo para el Dios vivo. Qué tremendo testimonio de la iglesia de Tesalónica. Escucha a la gente en su entorno que hablaban acerca de la obra de conversión, lo que Dios había hecho en la vida de estos hermanos. Ellos ahora se habían convertido en seguidores de Cristo. Estaban proclamando al Señor Jesucristo como Rey. Ahora ellos eran esclavos, literalmente. Cuando Pablo utiliza la palabra servir, esa palabra servir está relacionada con la palabra doulos, que es un griego, es la palabra griego que habla de servicio de esclavos. Ahora ellos se consideraban esclavos del Dios vivo. Ellos eran esclavos de Dios y ya no esclavos del sistema. Ya no eran esclavos del sistema de ese mundo pagano, no más. Ahora, ayúdame, regresa ese momento, usa tu imaginación y puedo imagina conmigo a estos hermanos del primer siglo, viviendo en una ciudad que estaba dentro de una provincia romana, la cual era Macedonia. Y esta ciudad era pagana, estaba probablemente llena de gentiles, porque era una ciudad de gentiles. Estaban viviendo ellos en una ciudad de ídolos, de pecado, llena de idolatría, pero ellos ya no más pertenecemos a ese reino, no pertenecemos más a ese sistema. Ahora ellos servían y vivían para el Dios vivo y verdadero. Y ahora quiero que en este momento pausemos y pensemos en estas preguntas en nuestro corazón. ¿Y qué de nosotros? ¿Y qué de nuestras iglesias? ¿Verdaderamente estamos sirviendo al Dios vivo? ¿O estamos sirviéndonos a nosotros mismos? ¿O aún seguimos siguiendo a nuestros ídolos? Son preguntas que tenemos que hacernos y preguntarnos a la luz de la palabra de Dios, de lo que estamos escuchando en esta tarde. Y solo tú y Dios saben las respuestas. Pero estamos ahorita para animarnos. Así que regresemos a la iglesia de Tesalónica, que estaba mostrando una diferencia. Ellos ya no hacían lo que el mundo hacía. Ya no se veían involucrados en lo que ofendía a Dios. Ya no estaban involucrados en lo que estaba ofendiendo al Dios Santo. Ya no tenían nada que ver con las prácticas paganas. Y esto se debe a que ellos habían sido convertidos. El Dios verdadero los había convertido. Y esto es lo que debe suceder el día de hoy en nuestras vidas y en la vida de la iglesia.
Esto debe ser el impacto que la iglesia debe tener el día de hoy en su entorno, porque somos un grupo de convertidos, que el Señor nos ha convertido por su gracia, lo cual no merecemos, y ahora tenemos que ir a proclamar el Evangelio a aquellos que no lo conocen, y tenemos que estar anunciando las buenas nuevas de aquel que nos salvó. Y esto demuestra la vida en Cristo. Esto demuestra el estar convertido. Esto demuestra que yo no vivo para el mundo, sino que vivo para Dios. Ahora, quiero animarte a que sigamos enfocándonos en esto. Y regresamos a la iglesia de Tesalónica. Pero primero permíteme decirte que ellos no solo tenían una oposición, primero permíteme decirte, hay un ruido, y perdónenme que ahorita hay un ruido, hermano, si puedes silenciar los micrófonos, y así podemos continuar. Mira, permíteme decir que ellos estaban teniendo cierta oposición también del sistema inmoral. Estaban teniendo oposición del sistema corrupto de ese entonces. Ellos no tan solamente eso, sino estaban sufriendo persecución. Y recordemos que los primeros cristianos tuvieron persecución. ¿Por qué? Por su fe. Y el día de hoy hay países como China, países en el Medio Oriente, países en Asia como India, que están, hermanos, sufriendo persecución por su fe. Pero el tener la fe verdadera en Cristo los fortalecía a perseverar en medio de la tribulación. Esta fe divina es el regalo de Dios por gracia. Esta es la obra de Dios, de la obra de su divina gracia. Ellos ahora tenían la vida. Ellos ahora vivían el mensaje de vida. Ellos vivían ahora en el Evangelio de Jesucristo. Ellos tenían consigo las buenas nuevas, las buenas noticias, el mensaje más poderoso. ¿Por qué? Porque en este mensaje el poder de Dios se manifiesta para salvación a todo aquel que cree. Ellos encontraron la esperanza, ya no más hambre espiritual, ya no más ídolos. Ellos ahora estaban llenos del pan de vida que es Jesucristo, y ahora era en ellos una realidad. Y esto los llevaba a proclamar a Jesucristo. Esto los llevaba a que sus corazones estén inundados de Jesucristo. Ahora ellos iban a compartir este mensaje a los que estaban en su entorno. Y me encanta lo que dice, y aquí van a verlo en sus pantallas. Vamos a ver dos. El primer statement, como la primera declaración, ahí está, la primera declaración de D.T. Niles, que es un pastor de Sri Lanka, dijo: el cristiano es un mendigo que le dice a otro mendigo dónde encontró el pan. Eso es lo que somos, hermanos. Alguien nos trajo el pan de vida y ahora nosotros le llevamos ese pan de vida a otro. También lo que dijo Matthew Henry, un teólogo, dijo: donde quiera que haya una fe verdadera, obrará. Es decir, obrará, será práctica, tendrá una influencia sobre el corazón y la vida. Nos pondrá a trabajar para Dios y para nuestra salvación. Y acá no se está refiriendo a un tema de hacer algo para la salvación, no. Es porque tenemos la salvación y por ende estamos ya viviendo en obras que corresponden a la salvación. Todos los que tienen esta fe en Cristo, de esta manera vida, todos los que tienen este verdadero arrepentimiento realizarán obras de fe, como el apóstol Lucas registró en Hechos acerca de Pedro y de Juan. Hechos capítulo 4, en el versículo 20, queda registrado y diciendo: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ahí en ese pasaje ellos están siendo perseguidos. ¿Por qué?
porque no pueden parar de compartir, de decir lo que han visto y que han oído. Y ahora regresemos de nuevo a una pausa. ¿Y qué de nosotros? ¿Realmente tenemos a Jesús como el objeto de nuestra fe? ¿Tenemos la fe que produce el verdadero arrepentimiento? Ahora, como iglesia, ¿realmente hemos salido a todos los lugares de nuestro entorno para predicar el Evangelio al punto que ya no tengamos a otros que vengan a decir algo más? E incluso en medio de esta pandemia, pero predicador, ¿qué estás diciendo? Lo único que te puedo decir es que Dios tiene nuestras vidas en sus manos y llevará a cabo Él su obra, con nosotros o sin nosotros, pero Él nos da el privilegio de ser parte de ello. Ahora, si tenemos esta fe, descansamos en la soberanía de Dios y que el Señor nos va a llevar a casa, porque esta no es nuestra casa. El Señor nos va a llevar a casa en su tiempo, cuando Él lo desee y la manera que Él desee, ya sea con el COVID o sin el COVID. Él nos va a llevar. Pero mientras que estamos aquí, como dice Pablo, tengo que predicar el Evangelio. Ahora, como los primeros cristianos, incluso bajo la persecución, incluso poniendo en riesgo su vida, fueron fieles. Ellos fueron fieles y decididos y motivados por el objeto de su fe, su Salvador. Y esto, el objeto de nuestra fe, nos va a llevar estas obras. Y esto es lo que nos lleva al segundo punto, su obra de amor. Para explicar este punto me gustaría mencionar una declaración de la carta de Santiago, y ustedes lo van a ver ahí en sus pantallas. Está en Santiago 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe obra por el amor. Se manifiesta en el ejercicio del amor de Dios y al prójimo. De hecho, la obra de amor proviene de la obra de Dios en nuestra vida. Debido a que Dios nos eligió, Dios nos llamó para ser sus hijos, Dios también nos ha llenado de su amor. Y la evidencia más importante en el nuevo nacimiento es vivir en el amor de Dios. El impacto que tuvo la iglesia de los tesalonicenses en su entorno fue debido al amor mutuo que tenían entre ellos. Y aquí voy a hacer un paréntesis rápidamente. El impacto que empezaron a ver desde el punto que Pablo fue hospedado en la casa de Jasón, en que empezaron, y cuando ves tú Hechos capítulo 17, tú ves cómo los hermanos ahí entre ellos se ayudan, cuando están siendo perseguidos, cuando están siendo arrestados. Y esto me trae a mención de lo que vimos o escuchamos el día de ayer con respecto a Román y a Cristian, que apenas llegó Cristian sin conocer a Román, pero Román fue impulsado por este amor que ha sido puesto en su corazón para ayudar a Cristian, para hospedarlo. Y aquí esto es lo que impacta en nuestro entorno, el amor mutuo. Por eso Jesús dijo, de este modo sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a otros. Esto dice el Señor Jesús. Del mismo modo como el apóstol Pablo le dice a los efesios, y es lo que está aquí en sus pantallas, Efesios capítulo 5, en el versículo 1 y versículo 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo
por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo reafirma esta verdad en los versículos 6 y 7 en el pasaje que hemos leído. Él dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Cuál es el ejemplo que le estaba dando? El trabajo de amor fue la clave de la iglesia de Tesalónica, el tener el amor el uno por otro, pero no solamente el amor entre uno por el otro, no solamente entre ellos, sino el amor por los perdidos, el amor por su comunidad, el amor por su entorno. La mayor demostración de amor para un perdido, para una persona que es inconversa, es que le compartas el Evangelio. Esa es la mayor demostración de amor. No tan solamente que hagas, sí, una obra de bien, por supuesto, una obra de misericordia, sí, completamente de acuerdo con eso, pero eso no puede quedar ahí. Es la mayor demostración de amor para un perdido, para un inconverso, es que le compartas el Evangelio. Y este amor llega cuando nuestro corazón está fijado en la cruz, cuando nuestros ojos están puestos en Jesús. La cruz nos dará la comprensión sobre el verdadero amor hacia los demás. No puedo hacer nada por mí mismo en cuanto a mi salvación. Lo sabemos muy bien. Aquel creyente que es verdadero sabe que no puede hacer nada por sí mismo para alcanzar su salvación. Pero sin embargo, Cristo es quien lo hace. Y en esto veo el amor. Y cuando comprendo eso, puedo amar a otros. El hacer la obra por otra persona con el fin, mejor dicho, el hacer una obra, ¿ok? El hacer una obra por otra persona, el tratar de hacer algo, de una buena obra para ganar mi salvación, eso se llama religión. Porque el religioso hará una imitación del trabajo de amor. Porque no está amando al otro, se está amando a sí mismo. Pero la esencia de esta persona, estoy hablando religioso, es que va a buscar su propia gloria. Pero en contraste de la obra de amor que posee el verdadero cristiano en su unión con Cristo, es la naturaleza de ser un hijo de Dios. Y en esto es donde Dios es glorificado, y en esto es que se manifiesta la obra de amor por otros hermanos y por el perdido. Y Dios nunca pasará por alto la obra de amor por otros. Y lo dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10, y ahí lo van a ver ustedes en sus pantallas, ¿qué es lo que dice? Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún. La obra de amor, el trabajo de amor. El trabajo de amor es mucho más que simples obras religiosas. No solo el cumplimiento de diferentes deberes hacia el hombre y hacia Dios, sino que se encuentra en llevar la carga de los hermanos y de las hermanas, en sostener a los débiles con amor, en perdonar las ofensas de los unos con los otros, en restaurarlos con gentileza y en amor, en ayudarlos en sus preocupaciones espirituales, en orar los unos por otros, estando con ellos en los tiempos más difíciles. Ahora, tenemos esta clase de amor. Jaime Loaiza, ¿tienes verdaderamente esta clase de amor? Tenemos la unión con Cristo que producirá en nosotros esta obra de amor. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, esta obra de amor
debe ser manifestada en nuestras vidas. Y esto nos lleva finalmente al tercer punto. El tercer punto es su constancia en la esperanza en Jesucristo. Su constancia en la esperanza en Jesucristo. Somos salvos por gracia y en la esperanza en Jesucristo. Nuestra fe en Jesucristo. Alguien dijo que esta gracia se compara al casco del soldado, como protección, ¿no? Y la esperanza es como la ancla de un marinero. Estos son muy importantes en el tiempo de peligro, en el tiempo de dificultad. Si nuestra alma se basa en la esperanza de la vida eterna, mostrará una paciencia práctica, una perseverancia. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra que Dios está utilizando aquí en el griego se refiere a aguante, perseverancia, aguante bajo presión. Y Dios habilita al creyente con esta resistencia, con esta esperanza. Todos aquellos que tienen este tipo de esperanza van a resistir, van a tener la resistencia para soportar las luchas de esta vida, las pruebas, serán pacientes esperando la manifestación de su Señor. Van a poder enfrentar las circunstancias de esta vida. Van a poder seguir enfrentando el COVID. Van a poder seguir enfrentando el desempleo. Van a seguir enfrentando la incertidumbre, porque saben que viene algo mejor, porque saben que esto es pasajero, porque Dios los está capacitando y los ha capacitado con perseverancia, resistencia en medio de la prueba. Esa es la esencia de la firme esperanza, la resistencia de los hermanos tesalonicenses en su fe, en la gracia de Jesucristo y resurrección. Y esto lo vamos a ver como cuando Pablo se refiere en esta hermosa carta a los romanos, y que ahí va a aparecer en sus pantallas, Romanos capítulo 5, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y acá es la misma palabra que Pablo está utilizando en Tesalonicenses. Produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! La esperanza que nos ha sido dada, la resistencia, la perseverancia. Miren lo que dice John Owen. John Owen dice, un teólogo: la constancia en la fe no excluye todas las tentaciones externas, y acá se está refiriendo a las pruebas. Cuando decimos que un árbol está firmemente arraigado, no decimos que el viento nunca sopla sobre él. ¿Y dónde estamos arraigados? En la esperanza de Cristo, en que somos sus hijos, en que su gracia ha sido derramada, y en que su Espíritu Santo nos fortalece, y en que Él nos da la perseverancia y la fortaleza de continuar, y en eso nos parecemos en un árbol arraigado, en que el viento, aunque sopla, estamos ahí firmes, porque tenemos a nuestro Señor que nos sostiene, y que su gracia es suficiente, y que su gracia nos está sosteniendo a través de su diestra poderosa, como la cual dice en Isaías capítulo 41:10: no temas y no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza, siempre te sustentaré,
Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Y ahí está el hombre afirmado, el hombre de Dios. Y esta es la imagen perfecta para poder relacionar con el versículo 4 de nuestro pasaje Tesalonicenses, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Si hemos sido puestos en esta gracia, se lo debemos solamente a Dios. Todos los que Dios ha llamado por su nombre, porque Dios nos ha llamado. Todos los que hemos escuchado su llamado a través del mensaje del Evangelio, son aquellos que han sido llamados a responder, y son todos aquellos que son como aquel árbol firme y arraigado, y es solamente gracia, hermanos. No hemos hecho nada para merecerlo, porque depende del que implantó el árbol. Dios es que nos ha plantado en Cristo. Pablo dijo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Aquí Pablo, esta palabra conocemos, habla de un conocimiento pleno. En la palabra en griego habla de que es una plenitud de conocimiento. Pablo sabe que Dios ama a los tesalonicenses. Dios los ha escogido, los ha llamado para que sean parte de su pueblo. Dios sabe de ellos y Pablo les anima. Y por ello es el testimonio de vida de los tesalonicenses. Y de hecho la evidencia de su firme esperanza en Jesucristo se confirma en lo que Dios ha hecho en sus vidas, en lo que Dios ha hecho para llamarlos, para traerles la salvación, que es por medio de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, nuestra firme esperanza está en Jesucristo, en esperar su regreso, en quien resucitó de los muertos. Y ahí está nuestra fe. Por eso Pablo dice que nuestra fe es vana si Cristo no resucitó, pero ahí está nuestra fe, en que Él resucitó y que Él nos libra de la ira venidera. Y es la confirmación en nosotros, el hecho que el Señor nos ha llamado y que hemos escuchado su llamado y que nos ha salvado y nos ha convertido. Él nos llama por nuestro nombre y derrama en nosotros el don de la fe, que es solo por gracia, y nos llena y nos sella con el Espíritu Santo y nos llama por nombre para bendecirnos con la vida eterna, para hacer en nosotros su obra y para hacernos parte de su obra sobrenatural. Esto es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Esto es la obra sobrenatural. Dios nos da la fe, la certeza en el Evangelio, el cual es el poder de Dios, el cual es el poder de Dios por medio del cual Él salva. Y creemos en el poder del Espíritu Santo que convence al mundo de pecado. Y creemos en ese Espíritu Santo que ha sido depositado en nosotros, que es el que va a traer justicia, va a traer juicio y que también habita en medio de nosotros. Por estas razones, como los tesalonicenses impactaron en sus alrededores, nuestras iglesias y ministerios pueden también impactar en nuestros entornos a través de la obra de fe, de la obra de amor, de la firmeza y la esperanza en Jesucristo, al que Él nos ha llamado. Y me gustaría animarte aún más a poder ver un video, que yo sé que me estoy extendiendo un poco con el tiempo, pero yo sé que este video va a traer una ilustración hermosa de lo que hemos venido hablando. Y quiero que para ver el video alejes cualquier tipo de prejuicio denominacional. Deja de lado los prejuicios denominacionales y aprendamos del cuerpo de Cristo que hoy el Señor está usando iglesias como la iglesia de Tesalónica para impactar sus entornos. Y es lo que Dios desea que aprendemos. ¿Estás listo con el video, mi hermano? Serving the Lord, some people do great things. Some people are good preachers. Some people
people contribute lots and lots of money. But when we talk about this handful of rice, it is very humble. The service is done in the corner of the kitchen that nobody sees. But God knows, God bless. Every day, simple women in the state of Mizoram in northeast India are spearheading a revolution that is sweeping the world of missions. Their movement, Mumbai Town, or a handful of rice. Mumbai Town is a practice where each Mizo family puts aside a handful of rice every time they cook a meal, and later gather it and offer it to the church. The church in turn sells the rice and generates income to support its work. Rice has been the staple food of the people of Mizoram, the main life of the people. You are giving what is basic, essential, fundamental to your life. You are sharing that with God. The handful of rice ministry started in Mizoram in 1910. That time, many people did not know the gospel. So the church thought that we need Bible women to spread the gospel of Jesus Christ. The Bible women, they are locally supported women for evangelism. The practice of Bufai Tham is meant for supporting those Bible women. This concept of Bufai Tham became so popular throughout Mizoram over the years that giving was not limited to some individuals. The whole of Mizoram, rich or poor, young or old, everybody contributed to it. Phải sám đi, sám tuồng, một anh em chỉ na trong tuần cùng sắm sari, anh biết là món nào. But then na long thu kan sai na, kan ngaya vagin bo phải tham ni tham tha ka tia. So kan chuma piang kan la li so kan chum ke pa, la li so chum ke nan kan tha mani. Thian he na tang mal som na tam tak kan dong sia ni tu na ye tam zo ki pet ka do ni katia huta he tia ka tham mai kha ka du tok to lo ba novin ka lo swak ta ano khatte. It is something which my mother has taught all of us right from when we were very young, and I feel like Bufai Tham is a piece of Christian service that anyone can do it. Today, 95% of 900,000 Mizos are Christians. A strong and vibrant church has emerged. People started to give more and in creative ways. Rice, vegetables, firewood, and other produce, and also cash besides their regular tithes to the church. The churches in Mizoram are now self-sufficient. One such example is the Mizoram Presbyterian Church, the largest church in Mizoram with about 500,000 members. This year, they are celebrating 100 years of the Handful of Rice ministry. In 1914, the money received from the sale of handful of rice was rupees 80. That is $1.5 US. In the year 2009 and 2010, we raised money, $1.5 million US from handful of rice offering. We don't receive any outside funding. All the money we receive is raised within ourselves. At the close of this last fiscal year, we received altogether around 13 million US dollars. Out of that, 12% of our total income is from
handful of rice collection. Today, the Mizoram Church is known as a missionary church world over. This success is attributed to their selfless and creative giving. Mizoram state is the most backward state in India, and we are the poorest of the poor, but still we can raise funds for the ministry of the Lord. We can support 1,800 mission workers, and in the meantime, we can also send overseas missionaries. There have been times when some churches have thought that we need to get blessings from God. And the attitude has been, what can we get when we become part of the church? But here, the handful of rice offering inspires us that God has called us to share what we have with God for God's ministry. We Mizo people say, as long as we have something to eat every day, we have something to give to God every day. Está en... Sí, gracias. Si deseas ver el video nuevamente, puedes buscarlo en YouTube poniendo el título de Un puñado de arroz y puedes verlo nuevamente y te va a animar como me ha animado a mí. Eso es, hermanos, una simple demostración y el testimonio vivo, ¿no?, de lo que puede hacer la iglesia local cuando ha comprendido, ¿no?, del amor de Dios, de su obra de fe, de su trabajo en el Señor, de la esperanza en el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, que esa sea nuestra oración el día de hoy. Y para cerrar, si alguien esta tarde no tiene la seguridad de estar en unión con Cristo, si tú no tienes la esperanza de la vida eterna, Dios te está llamando. Ven a Jesús y sé parte de su obra para su gloria. Permíteme terminar ese tiempo orando y para poder seguir continuando con Cristian. Oremos. Señor, gracias por la obra tuya y la maravillosa obra que has hecho entre nuestros hermanos allá en este lugar de Asia, estos hermanos que están sirviéndote porque han conocido, Señor Dios, de su obra de fe, su obra de amor, el trabajo de amor y lo que es la esperanza en Cristo Jesús, esa esperanza, Señor Dios, que nos lleva a perseverar. Y Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque eres tú quien ha sido glorificado. Gracias por permitirme, Señor, en tu gracia y tu misericordia, ser simplemente un mensajero de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos que traigas fruto en nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Jaime. Muchas gracias por compartir con nosotros la palabra. Y gracias a Dios, ¿no?, por cómo dejó registrado el testimonio de la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Y quiera Dios que esta palabra traiga fruto, ¿sí?, en nuestras vidas y que podamos tomar decisiones que nos lleven a cambios, que traigan fruto que perdure, fruto que le glorifique a Él. Y ciertamente
podemos pensar y decir esto: si nuestra iglesia está en decadencia hoy, lo primero que hay que revisar es si realmente la iglesia conoce a Cristo. Lo primero que hay que revisar. Cuando hay verdadera conversión, ¿verdad? Como decía un amigo, es imposible que yo te venga y te diga así, viste, todo bien peinadito, viste, de traje, corbata, me acaba de pasar un camión por encima acá en la esquina. ¡Pah! Mira, venía como a 180 kilómetros por hora, no lo pude esquivar, pero bueno, voy a decir, no, si te agarró un camión a 180 kilómetros por hora, no podés estar así. Si uno se encontró realmente con Cristo, nuestras vidas no pueden seguir igual. Tiene que haber, como decía el pastor Walter también el primer día, no es solamente que nos haya trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, sino que el Evangelio también transforma nuestras vidas. Y quiera Dios que podamos crecer en el amor hacia Él, hacia su pueblo, hacia los perdidos, ¿verdad? Y que podamos mantenernos firmes en medio de este poco de tiempo. ¿Sí? Allí un hermano puso en el chat, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Muchísimas gracias, Jaime, por el tiempo, con la palabra. Muchísimas gracias también a cada uno de los que se ha conectado esta noche, ¿verdad? Y te esperamos Dios mediante mañana, ¿sí? Dios mediante mañana para lo que es el cierre. Vamos a estar teniendo a nuestro hermano Rafael Charpentier, de Costa Rica, sirviendo al Señor actualmente en México, y si Dios lo permite a futuro en Alabama. Así que estemos orando por lo que va a ser el cierre y que Dios siga trayendo bendición a nuestras vidas a través de su palabra, ¿sí? Hermanos, el Señor les bendiga. Saludamos ahí a nuestra hermana Fanny también. Un gusto verla. Fanita también ¿la conocés, Jaime, sí, no? Sí, claro. Te cuento que Beto Jara, tú sabes que, bueno, si voy a permitirme dar simplemente una reseña muy rápida. Dios en su gracia me permitió estudiar en la misma promoción que Cristian, y yo recuerdo, tengo memoria, no así, por decirlo así, fotográfica, tengo momentos, no tengo mucha memoria de detalles, pero sí tengo una clara memoria de quién era Cristian Montaldi, ¿no? Yo recuerdo a Cristian como aquel joven que está fruto de campamento, ¿no, Cristian? Ajá. Fruto de campamento. Cuente las cosas buenas, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Y Cristian, desde que el Señor lo convirtió, era aquel que estaba con la Biblia en la mano y preguntando y anotando y tomando las cosas en serio, ¿no? Y cómo se sumergía mi hermano, y yo recuerdo eso de él, cómo sumergido en la palabra de Dios. Y yo no puedo tener tal vez las palabras para poder contar su testimonio, porque creo que él lo puede hacer mejor que yo, pero yo puedo ver la obra de gracia, de conversión, de él haberse convertido de los ídolos para servir al Dios vivo. Eso sí lo puedo decir. Y lo mismo lo digo, ahorita eso viene a mi mente, Beto Jara, ¿no? Que estuvo en la conferencia pasada, también otro compañero de la misma promoción, y Beto Jara también, ¿no? Sirviendo al Dios vivo y verdadero allá en México, y permitiéndome de alguna manera con Beto haciendo algo juntos. En Perú él estuvo 7 años,
y es una bendición, es una bendición, es de verdad un privilegio, Cristian. Gracias por haberme considerado, por haberme invitado y gracias a cada uno de ustedes por haberme atendido, ¿no? En este tiempo. Que Dios los bendiga. Amén, amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tomar el tiempo ahí de compartir, de preparar. Y bueno, hermanos, quedamos invitados mañana, si Dios lo permite, a las 7 para el cierre y animarles también a que inviten a otros, ¿sí? Un abrazo grande y bueno, quedamos despedidos, ¿sí? Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Cristian. Bendiciones de mañana. Cristian. Sí, Eli, te escucho. ¿Cómo estás, hombre? Buenos días. Quería preguntarte mañana quién será el expositor. Mañana va a estar nuestro hermano Rafael Charpentier. Él es de Costa Rica y es misionero de Palabra de Vida actualmente en México. Si Dios lo permite, a futuro, si no me equivoco, a finales de mayo se está yendo para servir con Palabra de Vida, pero en Alabama. Ah, o sea, estás sirviendo en México como misionero. Ajá, así es. Vale. Bueno. Tú, por casualidad, tú que eres tu mujer que es de Costa Rica, por casualidad conocerás al pastor, al misionero Andrés Duncan. ¿No lo conoces? Capaz que sí, no recuerdo bien. Pero bueno, ahora hablamos por privado, si querés. ¿Sí? Vale. Hermanos, Gracias, comando. Dios te bendiga. Estamos en contacto y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Dios los bendiga, gracias. Dios te bendiga, varón. Bendiga, siervo. Saluda a Kevin Chirrer, si lo ves, por favor, al misionero Kevin Chirrer en Mississippi. Por favor, varón. ¿Vale? Bendiciones.